Hola Géminis, bienvenido al Elías Astral Tarot. Vamos a estar viendo este horóscopo especial Amor de Géminis y vamos a ver tu mensaje angelical, mensaje para los Géminis solteros y los que tienen pareja. Recuerda que viéndonos apoyas un refugio animal, así que quédate hasta el final, dale suscribirse y comparte nuestro contenido. Es gratis para ti, pero nos ayudas un montón. Géminis, la lectura es general, para las lecturas privadas, en mi primer comentario y descripción está la información. Comenzamos con los solteros. Tenemos el 4 de copas, el 5 de bastos, el diablo, la luna. Wow. Mira que esta carta, bueno, esta parte de los solteros es para aquellos que no quieren volver con su ex, no salen con nadie, totalmente solteros. Pero aquí me están contando la historia de lo que te pasó o de lo que te puede pasar, porque las líneas temporales pueden ser diferentes para cada uno. Yo veo que si estás en plan de conocer personas, debes de tener como mucho cuidado y dejarte guiar como por tu intuición. ¿Para qué? Para evitarte muchas tristezas. Mira que tú eres una persona que ha tenido que lidiar con gente mentirosa, ¿sí? O sea, parece ser que tienes como cierto imán, o más bien que los mentirosos tienen cierto radar para encontrarte. Y pues hoy en día tus guías espirituales te dicen, ojo porque gente así puede volver a aparecer en tu camino. Uno quisiera que siempre la gente le hable con la verdad, tanto como uno habla de manera sincera con ellos. Pero a veces uno no puede esperar que la gente actúe o se comporte con el mismo nivel de principios que uno tiene, Géminis. Y siento mucho que tú hayas encontrado gente así. Es probable que te vuelvas a encontrar con alguien como un mentiroso o una mentirosa en estos días y quiera volverte como a enredar. Pero tú como que ya no le crees, ¿sí? Mira que aquí me hablan acerca de una persona que te mintió, que te hizo daño y aparte de todo, como que te echó la culpa, porque esta es una carta de orgullo. O sea, conflictuó contigo, te hizo daño y aparte de todo, como terminó diciendo que tú eras la persona mala dentro de la relación, que tú eras quien le había ofendido, que tú habías tenido la culpa. Entonces, y si tú lo analizas, mira, Géminis, que desde un inicio esta persona te dio señales o te mostró banderas rojas. Entonces, ojo porque esa persona puede querer volver a tu vida. Corre de ahí, huye de ahí, espántale. Y si una persona nueva desde un inicio comienza con mentiras o como que a ti no te cuadra lo que te dice a ti, también hazle caso a tu intuición esta vez para que no te vuelvas a estrellar. Para algunos de ustedes yo veo aquí que puede haber una relación que incluso tenga como cierto nivel de violencia o de agresión, sí, emocional, física o de algún aspecto. Si tú has vivido esta historia, Géminis, porque es que está bien fuerte, yo creo de, mira, mentiras, conflictos, violencia, tristeza. O sea, las cuatro cartas están muy feas. Entonces, si tú saliste de una relación recientemente así, pues no es el momento de conocer gente, Géminis. Es el momento de sanar. Es el momento de como unir esas partes de ese corazón, pegarlas con mucho amor propio, mucho autoconcepto, mucho orar, mucho meditar, para salir de ahí, porque muy probablemente estás en una depresión muy fuerte por todo esto que viviste con esta persona. Entonces, el camino no es saltar de una relación y pasar a otra para evadir esto que te pasó. No, el camino, Géminis, es sanar primero, ver, mejorar nuestro autoconcepto para saber que hay cosas que no merecemos y no podemos permitirle a nadie. Y luego entonces, y ya como que cuando estemos sanitos y con un autoconcepto adecuado, poder escoger desde el amor y no desde la necesidad, ¿sí? Ahorita no te pongas a conocer gente, porque
vas a estar atrayendo más de lo mismo. Entonces, si tú recuerdas esta historia caótica que te pasó, si te pones ahorita a salir con alguien, vas a estar viviendo más de la misma situación. ¿Listo? Entonces, tenlo muy presente. El oráculo además te aconseja lo siguiente. Dice que tarde o temprano el sol va a volver a salir en tu mundo. Sí, esta depresión, esta tristeza, este desamor grande, esta decepción que sientes, no va a ser para siempre. Vamos a ver ahora mensaje para los Géminis que se encuentran en pareja. Puede que estén juntos, separados, en contacto cero. La templanza, el 6 de espadas, la estrella y la sota de espadas. Bueno, esta es una historia totalmente diferente, ¿no? Porque miren que la templanza acá me habla de una persona que vuelve o regresa a ti. Por aquí llegó mi coral linda. Llega en una actitud de mucha reconciliación, con un pensamiento flexible. Sí, este arcano 14 me habla acerca de alguien que viene básicamente como a buscar dialogar, a negociar contigo, agachando la cabeza y reconociendo sus errores. Entonces, si tú estás con una persona en estos días y de pronto las cosas han estado como tensas, mira que esa persona viene a ti. Sí, no, tú no vas a ella, esa persona viene a ti y va a buscar como ese espacio, sí, va a buscar como la forma, como el momento adecuado para poder hablar, para poder dialogar acerca de, pues de las cosas que ustedes dos tienen por construir, por tener, por hacer. Entonces mira que es bien importante lo que te están diciendo. Número uno, o sea, la persona sí viene en una actitud flexible. Entonces, lo más recomendable es que tú también tengas esa misma apertura de mente, esa flexibilidad para ceder en ciertas cosas. Los seres humanos no somos perfectos, Géminis. Entonces, también es un espacio para que tú puedas reconocer tus errores. Es un momento para que tú también a esa persona le digas, hey, mira, pues yo también me equivoqué en esto, fallé en lo otro, me equivoqué aquí también. Entonces, por favor, también perdóname. Sí, o sea, eso tiene que ser de parte y parte. Te marca un viaje en pareja o una mudanza en pareja, que viene siendo este 6 de espadas. Entonces, eso es muy bueno, porque mira que al lado está la estrella y realmente siento que la mudanza o el viaje les va a permitir aclarar mucho sus sentimientos y aclarar mucho esta decisión de estar el uno con el otro. Porque a veces en medio de tanto conflicto y de tanto ruido alrededor, como que se nos olvida el por qué estamos con nuestra pareja y el por qué la elegimos a ella en medio de elegir a otras personas. Entonces mira que aquí me hablan acerca de ese viaje. Date ese espacio. No necesariamente tiene que ser un viaje al otro continente, a París, al otro lado del mundo. Sí, puede ser un viaje corto, puede ser un viaje de reconciliación, puede ser una salida pequeña, pero sí necesitan como ese espacio de ustedes. Y eso se viene, esa propuesta viene hacia ti. Que si te acepta, si te conviene, por supuesto, mira que el futuro o la línea de tiempo va hacia la estrella. Entonces, em, muévete hacia allá, o sea, muévete hacia negociar, pedir perdón, perdonar e ir con la mejor de las actitudes a esta reconciliación o a esta conversación que tu persona especial quiere tener contigo. Sí, porque las cosas sí tienden a mejorar. Ahora es que tú también coloques de tu parte, Géminis. Finalizamos con esta sota de espadas y es una carta que nos dice hay una persona que sí está muy pendiente de la relación de ustedes, de lo que pasa, de si están bien, de si están mal, de si hoy pelearon, de si se están hablando, de si salieron. Entonces es una carta que nos invita a actuar con mucha prudencia,
Puede ser que incluso esta persona le haya preguntado a las cartas por ti, por tu pareja, por tu persona especial. Entonces aprende a ser un poquito más prudente, no hay que subirlo todo, no hay que publicarlo todo. Hay gente que nos tiene en redes neta y exclusivamente para chismosear nuestra vida, pero no porque se alegre de las cosas buenas que nos pasan. Entonces hay que aprender a cuidar nuestra intimidad. ¿Listo? El oráculo te dice en este momento además, toma el control de tu propia historia. No permitas que nadie decida por ti. Esta ha sido tu lectura, quédate hasta el final, voy a orar por ti. Recuerda suscribirte, dejarme un like, un comentario. Te quiero mucho y bendiciones. Querido universo, colocamos en tus manos la vida de la persona que está escuchando este audio. Pedimos una protección especial al arcángel Miguel para que toda su familia desde hoy para siempre sean resguardados. Pedimos que ninguna maldición, ninguna palabra, ningún pensamiento negativo de envidia, de ira, de celos, de odio pueda atentar contra ellos. También pedimos una bendición especial para la salud. Decretamos que durante este mes toda enfermedad es retirada. Decretamos vitalidad en el cuerpo de las personas, en su salud física, en su salud mental, en su salud espiritual. Pedimos además que la economía sea abundante durante este mes, que las puertas se abran de par en par, que de los cielos caigan bendiciones enormes. Decretamos que todas las personas que nos escuchan tienen trabajos que son bien pagos, donde pueden recibir buenas condiciones. Pedimos además que todos los hogares estén siendo unidos, que todas las familias estén en armonía. Decretamos que todas las parejas en este momento reciben una bendición especial del arcángel Chamuel para que puedan mantenerse unidas en el amor, unidas en la verdad, que nada ni nadie pueda venir como a intentar separarlos. Decretamos reconciliaciones, decretamos el fin de todo contacto cero, decretamos justicia y decretamos asimismo que todos los días serán días de bendiciones. Damos gracias y hoy decidimos que hecho está, hecho está, hecho está. Gracias, querido universo. Si tú lo crees, escribe hecho está.